La fractura nasal es a consecuencia del traumatismo. Vamos a decirlo de alguna manera muy somera, creo que es la manera más sencilla para que la gente nos pueda entender. Una fractura nasal definitivamente es la pérdida de solución de los huesos propios de la nariz. ¿Qué significa la pérdida de solución? Que estos se fracturan, ¿ok? Tienen una forma, se parten. Y esto lleva a una deformidad nasal, en la gran mayoría de las veces. Ojo, en la gran mayoría de las veces, no siempre. Y el traumatismo nasal es nada más eso, un golpe. La intensidad del golpe es el que te lleva a que pueda haber una fractura, pero no todos los golpes en la nariz van a representar una fractura nasal, porque antes de la fractura está la contusión. Entonces va a depender mucho de la intensidad del traumatismo, del golpe, para que ésta pueda convertirse después o como en consecuencia se presente una fractura nasal. Esa era la diferencia. En los niños jóvenes, los niños chicos, normalmente son las caídas, ¿no? Desde que son chiquitos, que sufren caídas o golpes cuando están en la primaria de los compañeros, cuando juegan fuerte. En adultos mayores, cuando ya no pueden caminar de manera adecuada, se tropiezan y caen, que son otro tipo de circunstancias de ellos mismos. Pero bueno, al final, eso es lo que causa que se caen y se pegan. Eso podría ser una de las principales causas, pero hay un paréntesis grande, que son los adultos jóvenes, los jóvenes adolescentes hasta los adultos de mediana edad. Y eso sí pueden ser traumatismos por golpes. ¿Por qué los golpes? Ok. Los jóvenes pues, se agarran a golpes. Son jóvenes. Juegan deportes y juegan duro. Básquetbol, fútbol americano, fútbol, soccer, no se van deportes de contacto. Y después los adultos de mediana edad, hay una estadística interesante que dice que muchos de esas personas que se agarran es porque se agarran a golpes o sufren traumatismos por vehículos automotores. Entonces, honestamente, vamos a decirlo, ¿cuál es una de las causas principales de los traumatismos nasales? La vida. Uno nunca sabe y depende mucho de la edad, pero perfectamente uno puede estar en su casa, no haciendo nada, se le ocurre abrir la gaveta para sacar unos platos, están mal puestos, se caen y le pegan en la cara. Así que realmente, si bien si hay estadísticas que marca por edades cuál es la causa de los traumatismos nasales, si este me dice cuál es la principal causa, vivir. A cualquiera le puede pasar en cualquier momento, de cualquier manera y cualquier forma. Muy buena pregunta. Creo que la principal causa es la epistaxis, el sangrado nasal. El sangrado nasal porque puede ser uno de los grandes síntomas del traumatismo nasal. Otra definitivamente es la deformidad nasal, que la nariz la vean fea o chueca y la obstrucción nasal después del golpe, ¿no? Esas son las causas por las que sí tiene que ir el paciente a atenderse lo antes posible para que nosotros podamos saber y actuar de manera oportuna, ¿sí? Muy variado, ¿no? Porque depende de la intensidad del traumatismo y depende de lo que causa el traumatismo. Si tienes un paciente que nada más tiene una contusión, que en español significaría el puro golpe, nada más le dejas analgésico, hielo local y a su casa. Pero si el traumatismo nasal ya presentó una fractura, hay que valorar la fractura para que dentro de la fractura nosotros podamos saber de manera adecuada lo oportuno porque no solamente las fracturas, ¿sí? Se van a tratar de una misma manera. También dependiendo del tipo de fractura, se va a tratar la misma. Entonces, para contestar rápidamente, creo que la deformidad, la obstrucción y el sangrado nasal, eso es lo que marcan la pauta para poder ir a ver al médico lo antes posible. Sí. Accidentes, caídas y golpes. Así, así de simple y sencillo. Esas serían las causas, sí. No. ¿Cuál es uno de los puntos para ver si realmente necesita un tratamiento quirúrgico? Uno, sí, la obstrucción nasal o la deformidad de la misma. No solamente porque esté rota la nariz en sí y se vea mal, significa que la tenemos que operar. Lo que nos va a marcar la pauta, puntualmente, es que tenga una obstrucción nasal severa o tenga un sangrado que también sea muy difícil de controlar. Entonces,
No todas las fracturas se operan. Algunas se pueden hacer reducciones en consultorio o en urgencias y poner las férulas adecuadas para que esta quede bien. Definitivamente depende de la intensidad de la fractura, porque puede ser una fractura pequeña donde ni siquiera hay deformidad y se ve de manera radiológica o en la tomografía o en un estudio de imagen, a como puede ser francamente que llegas a urgencias o llegas a ver al paciente y la nariz la tienes súper desviada. He visto casos en los que parece que el paciente no tiene nada, la palpas y crepita toda, crepita de un lado, crepita del otro, se truena, porque la nariz está inestable. Inclusive he visto fracturas en donde la nariz se desinserta y la nariz se mueve así completa como en un bloque. Así como he visto fracturas que desde que llegas a urgencias o llegas o acuden a tu consultorio o lo ves, definitivamente la fractura es muy importante y muy evidente, porque la nariz la tiene totalmente chueca. Eso nosotros lo llamamos como laterorrinea. La nariz está para un lado, está para el otro, y también eso altera la funcionalidad de la misma, porque se obstruye la nariz porque no puede respirar. Ok, definitivamente no puede cargar, no puede hacer esfuerzos. Dependiendo también de la fractura y dependiendo de la cirugía, es el tiempo de reposo. En algunos casos serán 10 días, en otros casos pueden ser 21. Depende también, como decimos, el tipo de lesión que acompaña a la fractura, porque una fractura también puede ser expuesta, que hay una pérdida no solo de la continuidad del hueso, sino también una pérdida de la continuidad cutánea. Se abra la nariz, pues. Entonces va a depender mucho de ese tipo de cosas. Depende definitivamente del paciente y del padecimiento que haya presentado, del traumatismo y la gravedad de la fractura. Pero en general, vamos a decirlo en un general, puede ser 10 días, 21 días. Pero depende mucho del paciente. Si tiene férulas nasales, pues no puede mojarse la cara, no puede cargar. Hay que hacerse limpiezas con agua micelar, toallitas de bebé, por ejemplo, es una manera de hacerlo. Eh, no puede cargar cosas pesadas, no puede exponerse al sol. Yo recomiendo a veces que no tomen bebidas gaseosas, que no coman comida picante, que no coman irritantes, café, tés, etcétera, para que no les moleste tanto, ¿no? Porque también depende en la cirugía qué es lo que se le hizo y si se le colocaron tapones nasales o no. Actualmente muchísimos colegas no utilizan tapones nasales, operan la nariz y lo dejan sin tapones nasales con la idea de que el paciente que salga del quirófano salga respirando. Yo creo que depende mucho del tipo de fractura, depende mucho de la deformidad septal que pueda tener secundaria a la fractura para que podamos decidir eso. En algunos casos se ponen tapones, en otros casos no. En lo particular, yo sí gusto de usar tapones en fracturas nasales, porque si la fractura fue muy grave, la desviación es muy grande, entonces se necesita poner tapones. Y estos se retirarán de 3 a 5 días posteriores a la cirugía. Ah, qué buena pregunta. Esa pregunta sí está difícil porque va a depender de la fractura. Si es una fractura que es lineal, que está bien refrontada, no va a tener gran problema. A lo mejor lo más que le va a causar el problema es que la complicación va a ser estética. Pero cuando hay una fractura importante que obstruye la válvula nasal, la entrada de la nariz, y no permite respirar, lo que va a pasar es que con el tiempo cada vez va a respirar peor. Cada vez va a estar peor el paciente e invariablemente va a terminar en cirugía. Entonces, sí, lo ideal, no importando si es un golpe que quede en contusión o una fractura nasal como tal, ¿sí? Lo ideal es que sí el paciente acuda a revisarse con un otorrinolaringólogo dentro de los 3 días, o sea, dentro de los 3 primeros días, ¿no? O de los días posteriores al traumatismo, para que nosotros podamos valorar de manera adecuada qué es lo que tiene el paciente. La gravedad de la fractura, si fue una contusión, etcétera.